CMI obtiene en exclusiva la totalidad del escrito de acusación de la Fiscalía de Estados Unidos que desató el escándalo mundial por los casos de corrupción al interior de la FIFA. En él se revela que en Bogotá se firmaron contratos y se acordaron millonarios sobornos. La Fiscalía de Estados Unidos revela cómo una compañía privada pagó más de $100 millones en sobornos a funcionarios de la Conmebol, entre ellos los 10 directivos de las 10 selecciones suramericanas. En medio del mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol, el suizo Joseph Blatter fue reelegido y presidirá la FIFA durante un quinto mandato. Presidente Santos dice que ojalá la justicia opere en forma acelerada frente a las denuncias relacionadas con el fútbol mundial y que los culpables sean condenados. Anuncian gobierno colombiano y FARC avances significativos en plan piloto de desminado humanitario. Las cartas de los guerrilleros Timochenko y Simón Trinidad. El próximo lunes empieza fase final para desmontar buses viejos en Bogotá. Expresidente Andrés Pastrana asegura que en Venezuela hay una dictadura. Infructuosa la visita a los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Comienza concentración de Colombia para Copa América. Llegan 13 jugadores. Mañana debuta Colombia en Mundial Sub-20 frente a Qatar a las 8 de la noche. Con las orquestas Aragón de Cuba y la 33 de Bogotá, hoy tuvimos un abrebocas de lo que será Salsa al Parque. Con ellos los espero al final de la emisión desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. No imaginan lo que escribió hoy un magistrado del Consejo de Estado contra el Consejo de Estado. 2. Los líos en los que anda el Consejo Electoral con los candidatos por firmas. 3. El mundo entero se llenó de memes sobre la reelección de Joseph Blatter en la FIFA. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. CMI obtuvo en exclusiva la totalidad del escrito de acusación de la Fiscalía de Estados Unidos que desató el escándalo de corrupción al interior de la FIFA. El texto revela que en Bogotá se firmaron y se pactaron multimillonarios pagos de presuntos sobornos para la obtención de los derechos de comercialización y transmisión de la Copa América entre los años 2001 y 2015. El escrito de acusación, que cuenta con más de 500 páginas, radicado en la Corte del Distrito Este de Nueva York y firmado directamente por la Secretaria de Justicia y Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, habla de 47 cargos contra los 15 implicados en el escándalo de corrupción de la FIFA. Entre los delitos incluye conspirar para realizar actividades de crimen organizado, lavado de dinero y fraude con entidades bancarias. En el capítulo dedicado a la Conmebol y a las Copas América, la Fiscalía estadounidense señala a José Javila, fundador y dueño de la compañía Traffic, quien se apoderó de los derechos comerciales y de transmisión del torneo entre 1987 y 2011. El documento explica cómo desde los 90, el paraguayo Nicolás Leos, entonces presidente de Conmebol, y otros altos representantes del organismo que agremia a las 10 selecciones de Sudamérica, se dedicaron a pedir sobornos al brasilero para renovarle los contratos de los derechos. El expediente de la Fiscalía estadounidense también relata cómo en el año 2001, cuando se celebró la Copa América de Colombia, en Bogotá, se firmó un nuevo contrato para los derechos de las Copas Américas 2005, 2007 y 2011. El contrato de la Copa América 2001, firmado por Javila y 14 directivos de la Conmebol en Bogotá, Colombia, era por $46 millones, 13 millones, 15 millones y 18 millones por las 3 ediciones respectivamente. Subsecuentemente, se acordó un incremento de $9 millones, reflejado en $2 millones de incremento para 2007 y un incremento de $7 millones para la edición de 2011. Ahí, según la Fiscalía, el brasilero Javila pagó sobornos a Nicolás Leos, a quien CMI pudo confirmar que se le referencia en el escrito como co-conspirador número 1, y a otros directivos de la Conmebol. Una vez más, adicionalmente al pago para la adquisición de los derechos especificados en el contrato, Javila pagó sobornos al co-conspirador número 1 para obtener las firmas de sus colegas en el contrato. La Fiscalía estadounidense reveló también varias transferencias bancarias hechas desde las cuentas del brasilero en bancos de Estados Unidos a cuentas de la Conmebol en Paraguay. En el documento obtenido por CMI, la Fiscalía de los Estados Unidos revela cómo una compañía privada pactó el pago de un presunto soborno de $100 millones para directivos de la Conmebol, entre ellos los directivos de las 10 federaciones del fútbol suramericano. Según el indictment de la Fiscalía estadounidense, en 2012 la compañía comercial brasilera Traffic se fusionó con otras 2 compañías con sede en Uruguay para crear la compañía Datiza, la cual, según la Fiscalía, acordó pagar $100 millones en sobornos a directivos de la Conmebol, todos también directivos de la FIFA, para las Copas América 2015, 2016, 2019 y 2023. Datiza acordó pagar $100 millones en sobornos a directivos de la Conmebol, todos ellos eran también directivos de la FIFA, a cambio del contrato Copa América 2013, $20 millones por la firma del contrato y $20 millones
millones por cada una de las 4 ediciones del torneo. Cada pago de 20 millones debía ser dividido entre los receptores del soborno. Así, 3 millones para cada uno de los directivos top 3 de la Conmebol, 1.5 millones para cada uno de los otros 7 directivos de la Conmebol y 500.000 para un 11º directivo de la Conmebol. Entre los altos directivos que se mencionan en este escrito se encuentran los de las 10 selecciones de Sudamérica, de los cuales al menos 4 ya fueron detenidos en Suiza. Como muchos vaticinaron, el escándalo destapado en la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, que llevó a la captura de 7 de sus altos mandos, no fue impedimento para que Joseph Blatter fuera reelegido en la presidencia de la organización. Blatter es un suizo de 79 años, politólogo y especialista en comercio, que está vinculado al fútbol desde hace más de 40 años. Joseph Blatter parece un hombre invulnerable, inmune o intocable. Al parecer, la imagen del dirigente suizo quedó intacta después del escándalo de corrupción y blanqueo de dinero en el que están envueltos varios directivos del máximo ente del fútbol. En el Congreso número 65 de la FIFA, Blatter, de 79 años, fue elegido por 5ª vez para que esté al frente de ese organismo, aunque esta vez no obtuvo la mayoría de 2/3 en la primera votación. Se quedó a 7 sufragios de ella, sumó 133 votos frente a los 73 del príncipe jordano Ali bin al-Hussein. Tras anunciarse una segunda vuelta en la que el vencedor solo necesitaba la mayoría simple, el directivo asiático anunció su retirada de la elección. And I want to thank in particular all of those of you who were brave enough to support me. But having said that, I'll be withdrawing from the race. So thank you all very much, and I wish you the best of luck for the future. Thank you. El mandatario suizo pudo superar las peticiones de dimisión, de aplazo electoral y en su discurso de victoria condenó la corrupción y asumió culpas. I thank you that you accepted me, that for the next 4 years I will be in command of this boat called FIFA. You remember 4 years ago I challenged you at that time, but we have also to make some organizational problems inside the FIFA, inside the executive committee. Las elecciones de la FIFA se retrasaron durante varios minutos por una amenaza de bomba, pero instantes después la seguridad del recinto la descartó. La reelección de Blatter en la presidencia de la FIFA comienza a tener efectos. La primera consecuencia se producirá en las próximas horas y es la definición de los cupos al Mundial de Fútbol que tendrá cada continente. Múltiples consecuencias se vislumbran a partir de la reelección de Joseph Blatter. La más importante y negativa para Colombia es la posibilidad de quedar a partir de este sábado con medio cupo menos para la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia, ya que con la presunta oposición de la Conmebol a la reelección del suizo, la FIFA solo le otorgaría a Sudamérica 4 plazas para 2018, lo que significa quedar sin la oportunidad de llegar al Mundial a través del repechaje. Esto a pesar de que Juan Ángel Naput, presidente de la Conmebol, aseguró que ese medio cupo quedaría en Sudamérica. En caso de que esto ocurriera, los más opcionados a beneficiarse son los oceánicos, los africanos o los asiáticos, quienes apoyaron al presidente, ya que por un lado, CONCACAF habría perdido esta oportunidad por el escándalo, mientras que Europa ni siquiera estaría en mente por la fuerte oposición que efectuaron sobre Blatter. Con respecto a los patrocinadores, habrá que ver qué decisiones toman Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Gazprom y Visa, ya que estas empresas habían anticipado su desagrado por el escándalo, algo que podría haberse traducido no solo en menores ingresos para la FIFA, sino también en posibles demandas contra la entidad. En lo judicial, el máximo ente rector del fútbol mundial está lejos de quedar tranquilo, pues según reportes de prensa, el FBI investigará a otros 25 dirigentes y empresarios. Un tema en el cual Blatter tendrá que trabajar fuertemente, más teniendo en cuenta los campeonatos del mundo que se vienen, que no solo tienen sospechas de corrupción, sino intereses políticos como el conflicto de Rusia con Ucrania y posibles juicios laborales en Qatar. El presidente Juan Manuel Santos dijo que espera que las denuncias sobre presunta corrupción en la FIFA se resuelvan lo más pronto posible. Al referirse sobre el escándalo de corrupción en la FIFA, el presidente Santos dijo que ojalá la justicia opere en forma acelerada, porque el fútbol merece buenas instituciones que lo administren. Por eso hacemos votos para que casos como este se resuelvan pronto, que lleguen al fondo de esta situación, que los culpables sean condenados, que los inocentes sean exonerados y que sigamos todos trabajando por el fútbol. El mandatario entregó el pabellón nacional a la selección de fútbol que disputará la Copa América el próximo mes en Chile. Les deseó éxitos y dijo que todo el país está seguro que va a cumplir un papel extraordinario. Y creo que no ha habido en el pasado reciente más motivos de unidad. Nadie en el país, nadie
desde la guerrilla hasta el más enemigo de ellos, se unen en torno a ustedes, en torno a la Selección Colombia. El presidente dijo que asistirá a algún partido como lo hizo en el Mundial de Brasil 2014. Desde La Habana, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y el delegado de las FARC, alias Pastor Alape, anunciaron el inicio en Antioquia del plan piloto del desminado humanitario. Informe de la corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC informaron hoy en La Habana de manera conjunta los avances del plan piloto de desminado humanitario. El anuncio se hizo en presencia de la canciller colombiana María Ángela Holguín y del empresario Gonzalo Restrepo, quienes se incorporaron este viernes al equipo negociador del gobierno. Las partes mostraron imágenes inéditas del trabajo conjunto de delegados del gobierno colombiano y representantes de las FARC, junto a técnicos de la ONG Ayuda Popular Noruega, con el acompañamiento de los países garantes y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se conoció que el plan piloto de desminado comenzó por la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia, donde el jefe negociador Humberto de la Calle alertó que hay más artefactos explosivos que habitantes. El acuerdo al que llegamos se está cumpliendo. Las FARC, en efecto, entregaron mapas precisos de la ubicación de las minas y contribuyeron activamente a delimitar las áreas minadas. Y con esa información iniciaremos la limpieza en la siguiente fase del proyecto. Se informó que como resultado del trabajo coordinado entre gobierno y FARC, se identificaron 4 áreas peligrosas por la contaminación de minas y restos de explosivos de guerra, que suman aproximadamente 12.000 metros cuadrados. El estudio no técnico tuvo una duración de cerca de 7 días en el campo. Pese a la complejidad del terreno, las condiciones climáticas y la naturaleza del proyecto, se registraron resultados satisfactorios. La insurgencia consideró esperanzador para las comunidades colombianas el inicio de este proyecto de desminado, pero insistió en la necesidad de un cese bilateral de fuegos. Creemos firmemente que el país está reclamando ese cese al fuego bilateral. Esa es la salida lógica, inteligente y civilizada. Sobre la presencia en la mesa de conversaciones de la canciller colombiana y del señor Restrepo, las FARC dijeron esta mañana que se trata de un paso positivo porque se pueden vencer muchas prevenciones e incorporarse una dosis de tranquilidad a la actual subida de tensiones por la agudización bélica. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, aseguró en una carta abierta que el presidente Juan Manuel Santos está siendo víctima de una campaña de desprestigio que busca acabar los diálogos de paz. Por otro lado, también se conoció una misiva de alias Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, pidiendo su traslado a Colombia. En la carta, Timochenko dice textualmente que es evidente que existe una campaña de desprestigio contra el gobierno del presidente Santos dirigida a debilitarlo y obligarlo a romper el proceso de paz. Al mismo tiempo, se refirió a la decisión de las FARC de suspender el cese unilateral del fuego y la orden a las fuerzas militares de arreciar la ofensiva al afirmar que la regla de negociar en medio de la confrontación amenaza los diálogos, e insistió en que la única manera de avanzar sin contratiempos y evitar más muertes es pactar un armisticio, una tregua o un cese bilateral de fuegos. Por otro lado, el semanario Voz publicó una misiva que Simón Trinidad desde Estados Unidos le envió a las autoridades colombianas, incluidos el ministro de Justicia, el procurador, el fiscal y la Corte Suprema de Justicia. En la misma relata las dificultades que tiene para afrontar los juicios que le adelanta Colombia, los altos costos que debe representarle al país el traslado de funcionarios judiciales a Colorado, donde está recluido, y pidió ser repatriado, argumentando facilidad y economía para enfrentar los que según él son entre 15 y 20 juicios. Simón Trinidad fue condenado a 60 años por las autoridades estadounidenses, de los cuales ya ha pagado 10. Por su parte, la ex senadora Piedad Córdoba arremetió este viernes contra el procurador Alejandro Ordóñez. Dijo que es un aupador del paramilitarismo. Ante las posturas del procurador Ordóñez sobre el proceso de paz, la excongresista lo cuestionó fuertemente. Quienes tienen además la desvergüenza de impedir el cese bilateral como el procurador viven en el norte. Se han paseado por las autopistas de la burocracia durante toda la vida, que ha sido un aupador del paramilitarismo. O sea, ¿qué puede esperar uno de una persona que realmente no
no tiene ninguna condición ética. La exparlamentaria propuso a Humberto de la Calle como posible candidato a la presidencia. El doctor de la Calle, yo creo inclusive que en un régimen de transición puede ser hasta candidato presidencial y puede ser el candidato al que el presidente Santos le ponga la mano en la cabeza. Piedad Córdoba indicó que durante su visita a Cuba realizada hace unos días le insistió a los delegados de paz de las FARC reversar la decisión de suspender el cese unilateral del fuego. El expresidente Andrés Pastrana no pudo cumplir con el objetivo de visitar a los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes están encarcelados en Venezuela. Pastrana llamó dictador al mandatario del vecino país, Nicolás Maduro. Informe de nuestra corresponsal en Caracas, Yelitza Cova. Desde Caracas les informamos que este viernes, a las afueras de la cárcel de Ramo Verde, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que en Venezuela hay una dictadura. Quedó claramente demostrado que lo que hay en Venezuela es una dictadura, que no se permiten las visitas a los derechos y a ejercer los derechos a los presos políticos, que hoy hay la persecución a los medios de comunicación, que hoy hay la persecución a los estudiantes, que esas son precisamente las razones que llevaron a Leopoldo y a Daniel a entrar a una huelga de hambre. Dos presidentes vagos que lo único que hacemos es trabajar por la democracia, y por eso el presidente Maduro nos critica de vagos, porque él no sabe qué es trabajar ni qué es democracia. Y por eso estamos hoy aquí. Y decirles, hoy el presidente Quiroga y yo, Lilia y Antioneta, venimos a expresarles nuestra solidaridad. Mañana no va a ser ni el presidente Quiroga ni el presidente mañana. Millones de venezolanos van a salir mañana a expresar su solidaridad. Por su parte, el expresidente boliviano Jorge Quiroga rechazó también a las afueras de Ramo Verde que en Venezuela, habiendo una grave crisis económica, se le impida a la población realizar protestas y se persiga a los opositores. Vamos a entregarles la declaración de Caracas. En Panamá hicimos una, cerca de 30 expresidentes hoy recibirán la declaración de Caracas, donde casi 30 expresidentes, y van a ser 40 hasta la siguiente semana, y van a ser más parlamentos, y van a ser más demócratas, que van a pedir que ante la falta de respuestas económicas, los venezolanos tienen el derecho, como en cualquier parte del mundo, a protestar pacíficamente, a rechazar el gobierno, y no pueden recibir la represión, ni puede la prensa ser acallada. Hasta aquí las informaciones. Para CMI La Noticia, Yelitza Cova. Estados Unidos excluyó oficialmente a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que estaba desde 1982. En la isla se produjeron las primeras reacciones. Este 29 de mayo se hizo efectiva la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora unilateralmente Estados Unidos y en la cual la isla caribeña estaba incluida desde 1982. El hecho ha sido recibido por los cubanos como un acto de justicia. Considero que es una decisión muy justa, aunque más justo hubiera sido, por supuesto, que Cuba nunca hubiera estado en esta lista de países patrocinadores del terrorismo. A Cuba se le incluyó en ese listado, entre otros motivos, por acoger a ex militantes de ETA y por tener contactos con las FARC. El pasado 14 de abril, el presidente estadounidense Barack Obama presentó al Congreso el informe legal indicando la intención de la administración de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El periodo de notificación congresional de 45 días ha expirado hoy y el Departamento de Estado ha tomado la decisión final de revocar la designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo. And this reflects our assessment after undertaking the review that was requested by the President, our assessment that Cuba meets the statutory criteria for rescission. Superado ese obstáculo y la situación financiera de la sección cubana de intereses en Washington, podría tener lugar muy pronto en este sitio la apertura de la embajada estadounidense en la capital cubana y la correspondiente sede diplomática de la isla en la capital norteamericana. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, formuló objeciones al proyecto de ley que cursa en el Congreso para instaurar la doble instancia en el juzgamiento de aforados y propuso la creación de una sala especial para cumplir con estas funciones. Según el presidente de la Corte, el proyecto, tal como está concebido, desequilibra al alto tribunal. Con la introducción de estas nuevas salas y la creación de estos nuevos 6 cargos, entonces la sala penal quedaría con 15 miembros,
mientras que las restantes salas quedarían con 14 miembros. Y eso podría afectar, alterar profundamente las decisiones que se toman en sala plena. En la propuesta, los nuevos magistrados tendrían funciones específicas. La sala de instrucción, pues como su nombre indica, iría únicamente a contraer sus competencias a la investigación e instrucción, no tendría ninguna función de casación. El magistrado Bustos también se refirió a la reforma a la justicia contenida en el proyecto de equilibrio de poderes. Yo no quisiera pensar en que exista de parte del Congreso un espíritu de vindicativo, de retaliación o revanchista. De igual forma, afirmó que la iniciativa lesiona la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Desde el próximo lunes, el distrito asumirá la operación y coordinación de 5.000 buses tradicionales, mientras poco a poco las rutas actuales son reemplazadas por el sistema integrado de transporte. Pese a los cambios, los bogotanos continuarán viendo buses viejos en las calles que se seguirán pagando con efectivo. Sin embargo, tendrán distintivos del SITP, tablas de rutas como las de los buses azules, y solo se detendrán en paraderos. Por lo menos 1.000 buses deben ser chatarrizados. Otros 3.000 que pertenecen a Egobús y Coobús serán desmontados en un proceso que podría tardar hasta un año y medio. El desempleo en Colombia reportó un leve repunte. Se ubicó en 9,5% al cierre de abril. La tasa nacional subió del 9% al 9,5% en abril del presente año. La población desocupada pasó de 2.102.000 colombianos a 2.318.000 desempleados. En abril de este año se retoma la estacionalidad. Pese al leve incremento, el desempleo se mantiene en el dígito y continúa siendo la segunda tasa más baja de los últimos años. En abril se generaron 728.000 nuevos empleos. Siendo la segunda tasa de desempleo más baja de los últimos 15 años. Las ciudades con mayor desempleo fueron Armenia, Quibdó y Cúcuta, mientras las de menor desocupación fueron Montería, Bucaramanga y Bogotá. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció el fin de la liquidación de la firma Factor Group. Luego de 3 años de intervención para liquidar las supersociedades, decretó el fin de Factor Group, una empresa de factoring que terminó involucrada en la captación ilegal de dinero que afectó a más de 1.300 inversionistas. Ha terminado exitosamente mediante el cumplimiento del plan de desmonte. Los afectados serán reparados con participación en fiducias. Los bienes que estaban dados en fiducia van a terminar perteneciéndoles a los distintos afectados, quienes tendrán un control sobre unos patrimonios autónomos a través de derechos fiduciarios. Factor Group era administrada por el reconocido empresario David Vigoda, a quien las supersociedades le declaró la muerte comercial por 10 años. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,04% a 1.306 puntos. La acción que más subió fue Isagen con una valorización de 5,66% a 2.985 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más cayó al perder 5,26% a 18 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Argos al movilizar más de 156.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.533 pesos con 79 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.350 y la venden en 2.400 pesos. Un euro cuesta 2.782 pesos con 64 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 26 centavos. El azúcar se transó en 11,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.815 pesos. En deportes se agita el ambiente futbolero. Selección Colombia de mayores rumbo a la Argentina y selección juvenil en su estreno en el Mundial de Nueva Zelanda. Estas y otras noticias en el desarrollo deportivo después de comerciales aquí en CMI. Neverland, la mítica casa de Michael Jackson, sale a la venta. ¿Quieres saber cuánto cuesta? Se los diré después de comerciales desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en donde hoy nos deleitamos con los sonidos de la charanga y el son, con 2 de las orquestas de salsa más importantes de Latinoamérica, la Aragón de Cuba y la 33 de Bogotá. Los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo con música, y qué mejor música para un viernes que la salsa. Y es que aquí en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán hoy se presentaron 2 de las más importantes orquestas de salsa de Latinoamérica, la Aragón de Cuba y la 33 de Bogotá. Esto como un abrebocas de lo que será Salsa al Parque. Como la
conoce bien, le dice con gran desdén, fíjate que va a llover. Así sonó la Orquesta Aragón de Cuba. Ellos, en medio de la celebración de sus 75 años como grupo, llegan a Bogotá para esta presentación y repiten mañana, también en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, junto a la 33, quienes esta noche sonaron con fuerza sus trompetas. Esta tarde nos hablaron de ese sonido único que los caracteriza. ¡Vaya que lindo! ¡Bogotá! ¡Cómo te quiero! Como el haber recogido mucho de la salsa neoyorquina de los 60s y 70s y el background que tiene cada músico, que pues bueno, algunos venimos del rock, del jazz, del metal, entonces, y somos bogotanos. Con este concierto se inicia la programación de Salsa al Parque, que durante este fin de semana se tomará el Parque Simón Bolívar. Para algunos artistas, la calle es el escenario natural para estar cerca de sus espectadores. Bajo esta premisa, el Teatro Colón ha decidido sacar sus espectáculos a la calle. La Candelaria, turistas, ciudadanos, música y aire libre. Desde hoy las melodías saldrán a las calles como una forma de democratizar los espectáculos. El grupo Camerata Piazzolla inició este ciclo. Maravilloso, porque la ciudad se hace algo más habitable, más cálido. Iniciativa del Teatro Colón para que las tardes de los viernes después del trabajo se llenen de cultura. La idea es como hacer escuela con los chicos, que los chicos jóvenes empiecen a interesarse un poco en el tema del tango, que es tan importante. El maquillaje escénico es todo un arte y hoy un grupo de maquilladores tomó como referencia a los personajes del Mago de Oz para realizar su magia. Un mundo fantástico recreado a la perfección con trazos precisos que resaltan las facciones incluso a la distancia. Maquillaje es inspirado lógicamente en algo en la película, pero tiene que ser mucho más teatral y más escénico porque nos vamos a poner bajo las luces del teatro. Dorothy, el león, Toto, el espantapájaros, todos luciendo colores metalizados y mucho brillo. Escogiendo el vestuario, escogiendo los personajes, ya hacemos un estudio de cada una, que se les hace maquillaje muy compacto, maquillaje que no sea grasoso. Una caracterización para ballet que se podrá ver en vivo en el Teatro William Shakespeare el 6, 7 y 8 de junio. Luego de muchos rumores, por fin se confirma la venta de Neverland, el famoso rancho de Michael Jackson, que construyó con un gigantesco zoológico y un parque de diversiones. Esta edificación, ubicada en California, Estados Unidos, tiene un precio de $100 millones. En pesos colombianos sería cerca de 258.000 millones de pesos. La casa campestre tiene 1.300 hectáreas, además de las atracciones principales. La vivienda principal posee 6 dormitorios, 2 casas de invitados, piscina, cancha de baloncesto, cancha de tenis y un cine con capacidad para 50 personas. Hasta aquí el entretenimiento. Me despido desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán deseándoles un muy feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. No imaginan lo que escribió hoy un magistrado del Consejo de Estado contra el Consejo de Estado. 2. Los líos en los que anda el Consejo Electoral con los candidatos por firmas. 3. El mundo entero se llenó de memes sobre la reelección de Joseph Blatter en la FIFA. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La crisis en el Consejo de Estado por la elección de sus magistrados y dignatarios llega a extremos dramáticos. A las dificultades para elegir sus vacantes surgió una nueva. No han podido elegir vicepresidente por la falta de acuerdos y las disputas internas. Ante esa situación, el magistrado Hugo Bastidas, uno de los candidatos a ocupar ese cargo, decidió renunciar a esa aspiración y en una dura carta a sus colegas hizo una estremecedora radiografía de lo que está sucediendo en el interior del Consejo de Estado. Denunció la existencia de los que llamó bloques tiránicos y acaparadores, que intentan manejar las votaciones en provecho de ellos mismos. Y a tamaña denuncia, vean lo que agrega. Hay resentimientos,
resquebrajamiento del compañerismo y existencia de pequeños grupos rebeldes que se niegan a aceptar las mayorías. A juicio del magistrado Bastidas, esas son las razones que tienen estancadas las elecciones de magistrados y dignatarios en el Consejo de Estado. En la elección de vicepresidente se han producido más de 300 votaciones sin resultados, lo que parece confirmar lo que el magistrado llama egoísmo y cálculo de algunos de sus compañeros, quienes actúan, dice Bastidas, con revanchismo y prejuicio. Como si no fuera suficiente semejante andanada, critica que sus colegas de la sala plena hayan contribuido, según él, a dilatar las elecciones, insistiendo en elegir aplicando a la letra al reglamento e insistiendo en que son indispensables 21 votos, es decir, 2/3 partes de los miembros, cuando el reglamento en su artículo 45 permite apelar a otros mecanismos para lograr elecciones si no hay acuerdos. Como van las cosas, va a ser más fácil poner de acuerdo a los negociadores de La Habana que a los magistrados. 2. El Consejo Nacional Electoral decidió meter en cintura a los grupos significativos de ciudadanos. Estos grupos son un mecanismo que crearon 2 leyes en 1994, ratificado en 2011, para dar poder a los ciudadanos de escoger a sus candidatos sin depender de las directivas de los partidos. Pero según los dirigentes, se ha convertido en un punto de desequilibrio para la democracia, porque lo están utilizando desde personas honestas hasta aquellas que por su pasado no son aceptadas en los partidos formalmente constituidos. El Consejo Nacional Electoral revelará el próximo lunes una resolución mediante la cual impondrá exigencias rigurosas a los movimientos significativos de ciudadanos que vayan a promover candidaturas para las elecciones del 25 de octubre. El tema se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los partidos políticos, de paso para el funcionamiento electoral y, naturalmente, para las autoridades electorales. Vean ustedes la magnitud del problema. En Colombia funcionan legalmente 13 partidos políticos. Actualmente están recogiendo firmas 480 grupos significativos de ciudadanos. A los partidos políticos les permiten las leyes hacer campaña solamente dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones y a someterse a los topes de campaña que fijan las autoridades electorales. A los grupos significativos de ciudadanos no se les imponen límites en el tiempo. Ya están haciendo campaña por sus candidatos porque están recogiendo firmas para poder inscribirlos y eso significa propaganda extemporánea en ventaja sobre los candidatos de los partidos. Además, como no tienen topes en los gastos, muchos de esos grupos que apoyan a personas con pasado judicial cuestionable están incurriendo en gastos exorbitantes. Cada candidato por este mecanismo debe conseguir el respaldo de máximo 50.000 firmas de ciudadanos. El Consejo Electoral les va a notificar que tienen que reportar todos sus gastos. No les podemos poner topes, pero al menos nos tienen que informar de dónde vienen los dineros que los financian, dijo a CMI un magistrado electoral. 3. Y en la FIFA hoy todo cambió para que todo siga igual. Los escándalos de corrupción en la cúpula de la FIFA, ocurridos tan solo 2 días antes de la elección de presidente, no mermaron la ascendencia del suizo Joseph Blatter sobre las asociaciones nacionales de fútbol que nuevamente lo reeligieron hoy para un 5º mandato como presidente. Obtuvo 133 votos contra 73 de su rival, el jordano Ali bin al-Hussein, quien se retiró después de la primera vuelta para evitar una segunda ronda inútil. Luego de su reelección, el mundo se llenó de memes. Vean este. Y este. Y este. Y este. Y este otro. Y hasta le recordaron el gol de Yepes ante Brasil. Hasta el lunes y que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño.
dueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CNI La Noticia.